Gloria a Dios. Bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Beneficio de los que están en la red. Damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en y a través de su iglesia. Después de un tiempo de adoración así, vamos a pararse aquí con la presencia de Dios. Aleluya. Más que no se escucha. Es ante Dios que siento la gran responsabilidad de traer la palabra. Ustedes son los que la escuchan, ustedes son los que suponen que la apliquen, pero ciertamente el ser el que trae el mensaje a la iglesia es una gran responsabilidad. Y en momentos como estos, luego de un tiempo de presencia y de adoración hermosa, donde Dios se deja sentir de una manera especial, porque créanme, que a veces en la lágrima, que a veces en lo imprevisto, es cuando más Dios se manifiesta. Porque entonces nos sentimos nosotros que estamos fallando ante eso, pero Él le dijo al apóstol Pablo cuando viene donde Él rogando para que le quitara este aguijón en su carne: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios manifiesto en cada uno de nosotros, así que en sus debilidades, en nuestras debilidades, es cuando más mover del Espíritu hay. Es glorioso, porque entonces no es por lo bonito que yo cante, o por lo lindo que toco la guitarra, o por lo bien que predico, sino es por el poder de Dios. Amén. Pablo también dice en una ocasión que él no se acerca, aunque era un hombre con mucho conocimiento, no se acerca con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con poder de Dios. Eso significa que está quitando su conocimiento y dejando que sea el Espíritu Santo el que hable. En esta mañana esa es mi oración al Señor. Acompáñenme a orar primeramente y luego estaremos leyendo una porción bastante extensa de la palabra. Pero quiero que oremos para que el Señor vaya poniendo el ambiente en el cual nada ni nadie pueda a nosotros distraernos e impedir escuchar la voz de Dios en esta mañana. Porque yo no soy usted, pero yo quiero que Dios me hable. Porque a mí no soy, dice Señor, yo quiero escuchar tu voz. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, honra, honor y toda la gracia, Señor, porque nosotros no seríamos lo que somos hoy. No disfrutaríamos de lo que disfrutamos hoy si no hubiese sido por tu amor, tu misericordia inagotable para nosotros y tu piedad. Así que gracias. Gracias por los días buenos, gracias por los días menos buenos. Porque sabemos, Señor, que aunque pareciera oscuro el día, tú estás en control de todo. Tú tienes nuestra vida, nuestro tiempo en tus manos. Hemos decidido entregarnos a ti y permitir que seas tú quien dirija nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando directamente al corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Permítanos escuchar, permítanos entender y permítanos salir de aquí con una idea clara de lo que tú nos has dicho y ponerlo por obra. Que de nada vale el mucho conocimiento si no lo ponemos en acción. Así que ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y les voy a acompañar mientras nos ponemos en pie. Les voy a pedir, ¿verdad?, que nos pongamos en pie en reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Acompáñenme a leer Juan 20, del versículo 1 al 31. Voy a estar utilizando la nueva versión internacional, así que si usted no la tiene de manera digital o una Biblia, por ahí varias Biblias que son esa versión, va a estar puesto ahí. Juan 20, versículos 1 al 31. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que pronto se va con él. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Y quiero que atienda bien esa parte en específico de la lectura. En ese momento entró también el otro discípulo, hablando de Juan, el que escribe el Evangelio, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Verso 10 dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloran? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloran? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. Gracias. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabón, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle las noticias a sus discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba cómo él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, también presten atención a eso, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en el costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe.
Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿En qué me has visto? ¿Has creído? Les dijo Tomás. Les dijo Jesús, perdón. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Padre, en el nombre de Jesús. En tu nombre. Amén. Se puede sentar. Aleluya. Me va a decirles que esta es el suceso cuando Jesús resucita. La semana pasada pudimos meditar en esa última semana de Jesús antes de ser crucificado. El primer domingo escuchamos a Daniel, uno de nuestros ancianos, hablar acerca de esa entrada triunfal. Nuestro rey entrando montado en un pollino, dejando saber primeramente que era el Mesías profetizado, que toda la escritura hablaba de él, y segundo, que venía a establecer un reinado de paz para todo el que le recibía. Por eso entra en un pollino, un burro pequeño, nunca había sido montado. Luego el miércoles, en pleno apagón, un grupo hermoso y sorprendentemente grande para ser en la mitad de la semana, en medio del apagón, de hermanos de nuestra congregación, participamos de lo que llamamos el lavatorio de pies, reconociendo con humildad que así como Jesús vinimos a servir y no a ser servidos. Que el verdadero creyente deja el orgullo a un lado y se convierte en siervo o esclavo por amor, teniendo como prioridad servir a los demás. Eso simboliza el lavatorio de pies. Eso era lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran antes de partir. Ese mismo día, luego del lavatorio, participamos juntos una vez más de la cena del Señor, como parte de lo que Jesús y sus discípulos vivieron ese jueves en la noche, aunque lo hicimos miércoles, fue jueves en la semana, antes de que su maestro fuera arrestado. Horas antes de que Jesús fuera arrestado, tanto la cena como el lavado de pies y toda su oración por los discípulos y los creyentes que habían de creer por los discípulos, todo eso pasó en esa noche. Durante esa semana también, el Viernes Santo específicamente, pudimos escuchar y comprender un poco mejor, o por lo menos espero, que comprendieran un poco mejor qué fue lo que realmente pasó ese fatídico viernes que tanto conmemoramos. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? ¿Por qué tomó nuestro lugar? ¿Y cómo es que de esta manera, tomando de nuestro lugar, pagó la deuda que tenemos con Dios, ocasionada por nuestra desobediencia? El sábado, como parte de la celebración de esta semana, pudimos acompañar a un grupo hermoso de jóvenes que decidieron confesar a través del bautismo ante todos los que se encontraban allí en la playa de Baciataleg ese día, que tomaron la mejor decisión de todos: seguir a Cristo. Allí ahogando de manera simbólica su pasada manera de vivir y resucitando de manera simbólica como nuevas criaturas en Cristo Jesús, al quien damos la gloria, la honra y todo el poder. Amén. El domingo celebramos que nuestro Señor no quedó en la tumba, sino que venció la muerte con poder. Amén. Resucitando como lo había prometido. Escuchamos a nuestro hermano anciano José Padilla predicar sobre este evento. Evento que marca la diferencia entre el cristianismo, lo que nosotros creemos, y el resto de las religiones del mundo. Esa es la gran diferencia. Que nuestro Dios no yace en una tumba, sino que resucitó. Precisamente ese fue el título que nuestro hermano José le dio a la predicación: Jesús resucitó, acompañado con una pregunta: ¿lo crees? ¿Lo crees?
Aleluya. Porque es que de nuestra más sincera respuesta a esa pregunta depende nuestra salvación. El cristiano, el verdadero cristiano, ese que vive por fe, no puede tener cabida para la duda en su camino. Y mucho menos en cuanto a la resurrección de nuestro Salvador se refiere. No se dé el lujo de dudar, pero si va a dudar de algo, que no sea de eso. Ahora bien, Jesús sabía que su controversial ministerio no acabaría con su muerte. Todo lo contrario, le daría más fuerza. Y también sabía que sus discípulos estarían enfrentando, por la muerte de Jesús, una oposición mayor a la que él enfrentó. Jesús lo sabía. También sabía que la única manera de que los desde la resurrección de Jesús hasta nuestros tiempos creerían sería sola y únicamente por fe. Esa que su significado se resume en que es la certeza de lo que se espera y ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Pero los enemigos de Jesús también sabían esto. Sabían que iba a coger más fuerza. Así que se inventaron una supuesta solución a lo que les venía encima. Acompáñenme a leer Mateo 28, versos 11 al 15, va a estar puesto en pantalla también. Y dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes, de los ancianos, a los jefes de los sacerdotes, de todo lo que había sucedido. Hablando de la resurrección de Jesús. La tumba estaba vacía, el cuerpo no estaba. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y miren lo que dice. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Jesús, siendo Dios y conociendo el corazón de los hombres, sabía que esto iba a ocurrir. Pero se encargó de que no hubiera duda alguna de que su plan de redención para la humanidad era genuino y perfecto en todas las áreas. Porque Jesús no deja cabos sueltos como nosotros, mi amado. Cuando leemos en la carta del apóstol Pablo, perseguidor en un principio de la iglesia, pero transformado por un encuentro con el Cristo resucitado a la iglesia de Corintios, él les está explicando la buena noticia, el evangelio. Y allí podemos ver que aquella mentira creada por los líderes religiosos de la época, la que acabamos de leer, no pudo detener el poder de la verdad. Primera de Corintios 15, 4 al 9, también va a estar en pantalla. Fue enterrado, esto es Jesús, esto es Pablo hablándole a la iglesia en los Corintios. Le dice, con relación a Jesús, él fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, o sea que era verídico el testimonio, todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, su hermano, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios, como dice. Ese es Pablo escribiéndole a los Corintios. 500 seguidores al haberlo abierto.
Pablo, Pedro, Santiago, todos los apóstoles. Jesús durante un periodo de tiempo, luego de su resurrección, se encargó de que fuera visto por suficientes testigos para que no hubiera duda alguna de que había cumplido y seguiría cumpliendo todo lo que había prometido. Él dijo que resucitaría y resucitó. Así que no había plan orquestado por los enemigos que pudiera detener la verdad del Evangelio. Cuando leemos los Hechos a los Apóstoles, capítulo 1, versos 2 al 5, dice, hasta el día que fue llevado al cielo, hablando de Jesús, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Con la inmensa cantidad de testigos presenciales era imposible no creer. Era imposible. Ahora bien, dicho esto, volvamos al momento en que resucita y se aparece a los suyos, los más cercanos a Él, durante su ministerio en la tierra, aquellos que durante casi 3 años anduvieron con Él, que presenciaron cada milagro, señal y prodigio hecho por Jesús, que lo vieron transformar el agua en el mejor vino que pudieron haber tomado, que lo vieron caminar por encima del agua, devolverle la vista a los ciegos, hacer caminar a los paralíticos y sanar a los leprosos, que una mujer considerada inmunda ante la sociedad, con solo tocar el borde de su manto, fue sanada de su azote al instante, que echó fuera a los demonios, que calmó la tempestad con solo darle una orden a los vientos. El mismo que nunca ocultó sus planes a los más cercanos y que desde antes de que ocurrieran en varias ocasiones les había advertido que era necesario que fuera arrestado, que sería condenado a muerte, pero que resucitaría. Esos eran los que estaban en aquel cuarto. ¿Y qué podemos decir? Y podemos decir que Tomás fue el único de ellos que no creyó. Pero eso no es lo que el texto nos señala. Desde la primera mujer que fue a la tumba, podemos ver cómo la duda y la incredulidad llenaron sus corazones. La mujer, María Magdalena, cuando regresa a avisarle a los demás de lo que se había encontrado al ir al lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús, le dice, sacaron de la tumba el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y Juan salieron corriendo y al llegar al lugar solo encontraron los lienzos que se habían utilizado para cubrir el cuerpo. Y dice que en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó. Y todo el mundo puede decir, gloria a Dios. Juan creyó cuando no vio el cuerpo. Porque luego dice, hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. ¿En qué creyó Juan en ese momento? ¿En la resurrección? No. Hasta ese momento, dice el mismo texto, no habían entendido nada de lo que Jesús les había dicho. Creyeron, el vio y creyó, se refiere a que creyeron en lo que aquella mujer les había notificado hace unos instantes cuando salió corriendo donde ellos. El cuerpo no está y alguien se lo llevó. Era como que algo de imposible de creer. Se robaron hasta el cuerpo. Eso fue lo que Juan y Pedro creyeron en aquel momento. Así que, mis amados, Tomás no era el único incrédulo en ese grupo. Cosa que Jesús también sabía. No es hasta que Él se les aparece que todos creen.
que pasa es que Tomás no estuvo en la primera ronda. Y por eso el pobre coge toda el agua sucia. Ellos estaban encerrados en aquel lugar donde no especifica, dice una casa, dice un lugar, muertos de miedo, pensando, me lo puedo imaginar, pensando en lo que los líderes judíos podrían hacerle por haber sido seguidores de aquel que fue crucificado y que ahora ni su cuerpo inerte estaba. Si había miedo, al ver que no estaba el cuerpo, ahora había más miedo. Y muchos de nosotros vivimos de esa manera la vida cristiana. Si no hay manifestaciones sobrenaturales, si no se nos aparece Jesús de frente, nos sentimos temerosos ante las circunstancias que podamos enfrentar. Viene la enfermedad, viene la prueba y nos escondemos en las esquinas, en la depresión, nos escondemos en la esquina del temor, nos escondemos en la esquina de la ansiedad y se vuelve eso nuestro cuarto de refugio. Cuando deberíamos seguir nuestras vidas gozosas porque Él vive en nosotros y nosotros en Él. Él nos prometió. ¿O no fue eso lo que Él prometió? Aquel que anduvo con ustedes ahora estará en ustedes. Tomás fue uno que aunque dudó, como todos los demás, se atrevió a expresarlo. Y su petición fue contestada. ¿Y de qué manera, cierto? ¿Quieres meter tus dedos en mis heridas y tus manos en mi costado para creer? Pues adelante. Se tuvo que haber sentido en ese momento como basura, como el más pequeño e inmerecedor de perdón. Pero no solo él, sino todos los que estaban allí presentes. Y es que, mis amados, debemos de aprender a creer sin haber visto. Y sé que es difícil. Todos los aquí presentes han sido convencidos por la verdad del Evangelio. Convencidos por la verdad del Evangelio. Están hoy aquí porque reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y que Dios nos ama tanto que no escatimó ni a su único y más amado Hijo entregándolo en sacrificio por nosotros. Y cuando todo va como lo hemos planificado, no tenemos ningún problema con reconocer que es gracias a Dios que van bien las cosas. Nuestra fe se torna en esos momentos inquebrantables. Amén. Amén. Pero cuando algo amenaza esa seguridad, cuando afuera hay voces destilando odio contra ti, cuando llega el día malo, ¿sigue nuestra fe igual de inquebrantable? ¿O dudamos? En la primera aparición estaban todos menos Tomás. Posiblemente estaba afuera, en la ciudad, viendo y escuchando el rumor de que el cuerpo de Jesús había desaparecido y que posiblemente algunos de sus seguidores se lo habían robado. Me puedo imaginar guardias romanos y líderes judíos de arriba para abajo buscando e identificando a posibles autores de tal acto, cuya única intención era revolucionar aquella ciudad. Así que cuando llega Tomás a aquel cuarto y le tratan de vender la idea de un Jesús vivo, viendo y escuchando todo lo que estaba sucediendo allí afuera, no había manera de convencerlo, a menos que pudiera tocar con sus propias manos cada una de las heridas que le ocasionaron la muerte de aquel que por 3 años siguieron y que ahora los había dejado solos. Y saben que yo no lo oculto. Nuestra naturaleza es así. Somos muchos los que necesitamos a veces ver para creer. Pero dichosos, benditos, felices,
bienaventurados los que no vieron. Gracias, Dios. ¿Me acompañan ahora? Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que oramos en esta hora. Señor, oro que esta experiencia que otro vivió nos enseña a nosotros a cuán felices, dichosos y bienaventurados son los que no necesitan ver para vivir. Los que no necesitan ver la sanidad de su enfermedad para creer que Dios sana. Los que no necesitan ver sus finanzas corriendo como nunca para creer en el Dios que provee. Los que no necesitamos ver todavía a nuestros hijos aquí en la iglesia para saber que tú tienes cuidado de ellos y que algún día vendrán. Los que no necesitamos manifestaciones sobrenaturales en nuestra vida personal para comprender que tu Espíritu vive en nosotros, que tú eres real y que tú nos has salvado con solo creer. Gracias, gracias, te adoramos, Dios. Nombre y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacer un llamado en esta hora. Y no es para que levanten la mano por levantarla, si no estás realmente convencido de que has comprendido la verdad. Y la verdad es que eres un pecador. La verdad es que no mereces perdón. La verdad es que Dios te ama, siendo Dios creador, que aún sin tú merecer el perdón, Él entregó a su Hijo amado para que tú pudieras recibir su perdón. Y que Él desea perdonar. Si tú le das la oportunidad de ser tu Señor, tu Dios, y le permites tomar control total de tu vida. Si quieres hasta levanta tu mano, quiero orar contigo. Y deseas aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Hermosa mañana. No siendo así, no entiendo más el llamado. Padre, gracias por tu palabra. Y oro, Dios, para que ella no torne atrás vacía, como sé que va a pasar. Oramos, Padre amado, también por los que puedan estar conectados y hayan hecho la decisión por ti en este día, para que tu Espíritu Santo los llene, dejándoles saber, Señor, que han sido separados para ti. Que les ayude, Señor, a caminar en el camino de la fe, creyendo no por vista, sino por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No sé si hay peticiones de oración. Damos gracias a Dios por el día de ayer. Tuvimos un grupo de hombres, no era de hombres, era verdad, la asamblea de la conferencia de distrito, pero fuimos hombres. Las mujeres abandonaron el barco.